Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la operación matemática conocida como potenciación. Para iniciar vamos a hablar acerca un poquito de la definición y concepto, donde nos dice que la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número base por sí mismo a un determinado número de veces. Se puede expresar como a a la n, donde a es la base y n es el exponente o potencia. Hablando un poquito más de su fórmula básica de la potenciación, podemos decir que si tenemos un número a elevado a un valor x es igual a tener la multiplicación del mismo valor a multiplicado, como lo podemos ver aquí, n veces. Entonces esto nos hace referencia que es una manera más sencilla de simplificar esta multiplicación. Bueno, entonces ahora para ver cómo es la definición de potenciación lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos el número 2 al cubo, esto es igual a tener 2 por 2 por 2. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que es repetir 3 veces el número 2, lo cual esto sería igual a 8, donde nos damos cuenta que este 2 es la base y este 3 viene siendo el exponente, o como lo conocemos para este caso, la potencia. Entonces podríamos decir que este número define la cantidad de dígitos que se deberían multiplicar de manera consecutiva. Su origen se dice que se remonta como lo fue con el inicio del uso de los exponentes. Se remonta a los matemáticos de la antigua Grecia. Euclides ya manejaba conceptos relacionados con las formas de potencia, aunque no con la notación moderna que usamos hoy en día. El matemático persa Muhammad también trató conceptos relacionados con potencias en su obra de álgebra. René Descartes en el siglo XVII fue uno de los primeros en utilizar la notación moderna de exponentes, la cual fue popularizada y mejorada a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de sus propiedades. Las potencias tienen propiedades que hacen su uso más eficiente y permiten simplificar cálculos. Estas propiedades son esenciales para entender cómo manipular exponentes y resolver problemas complejos. La primera de la cual vamos a hablar es el producto de potencias de igual base. Esta nos dice que cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes, que ahora lo veremos con un ejemplo. A desarrollar un ejercicio de potencia de igual base. Como ya lo habíamos visto en la teoría, nos dice que si nosotros tenemos un número a elevado a la m por a elevado a la n es igual a tener, se deja la base y se suman sus exponentes. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2, esto es igual a, dejamos la base y eso elevado a los exponentes 3 más 2, que finalmente esto sería igual a tener 2 a la 5. Si resolvemos, por ejemplo, aquí tendríamos 2 a la 3, que eso es 8, multiplicado por 4, ya que 2 a la 2 es igual a 4, y eso tiene que ser igual a 2 a la 5, que si realizamos eso sería tener por 2 repetido 5 veces. Entonces vemos que 8 por 4, y esto es igual a 32, y en la parte derecha también es igual a 32.
ya que 2 por 2 es 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16 y 16 por 2 son 32. Vamos con cociente de potencia de igual base. Cuando se dividen dos potencias que tienen la misma base, se restan sus exponentes teniendo como punto de referencia que m tiene que ser mayor que n. Como lo podemos ver aquí, el número, en este caso es el mismo que es a, y sus exponentes son diferentes. Y esto se conoce que son cocientes de potencia de igual base, ya que los números que están elevados a una cierta potencia se dividen. Entonces dejamos la base, que en este caso es a, y sus exponentes se restan, como lo podemos ver aquí, que ahora lo veremos con un ejemplo. En la teoría ya habíamos visto que si a elevado a la m sobre a elevado a la n es igual a tener la misma base, pero sus exponentes se restan, con la condición de que m tiene que ser mayor que n. Entonces, para el ejemplo vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos 3 elevado al cubo sobre 3 elevado al cuadrado, esto será igual a tener. Se deja la base y se restan sus exponentes, que sería 3 menos 2. Por lo tanto, esto sería igual a tener, se deja la base y se restan sus exponentes, ya que 3 menos 2 es 1. Si comprobamos esto, hacemos la operación como tal. Si desarrollamos el numerador, eso nos quedaría 3 al cubo, que 3 por 3 y por 3 dividido entre el denominador, que sería 3 y por 3, esto sería igual a 3. Y aquí nos damos cuenta que se cumple la condición para ambos términos. Como segundo tenemos potencia de una potencia. Nos dice que cuando se eleva una potencia a otra potencia se multiplican sus exponentes. Entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen, tenemos un número a, el cual se eleva a un exponente m, y eso a su vez está encerrado entre unos paréntesis que están a su vez elevados a una potencia n, es igual a tener la misma base, que en este caso es a, y la multiplicación de m por n. Y así lo veremos ahora en un ejemplo. Vemos que tenemos 2 elevado al cubo y que esto a su vez esté elevado al cuadrado, será igual a tener 2 elevado a 3 multiplicado por 2, y que esto sería igual a 2 a la 6. Si comprobamos, por ejemplo, tendríamos aquí que 2 al cubo es igual a 8 y esto a su vez está elevado al cuadrado. Y si resolvemos este 8 elevado al cuadrado, esto será igual a 64. Y también esto será igual a 64, ya que 2 elevado a la sexta es igual a 64. Y así se desarrolla estos tipos de ejercicios. Ahora hablaremos de potencia de un producto. Esta nos dice que la potencia de un producto es igual a la multiplicación de las potencias de los factores. Si nosotros tenemos a por b y eso a su vez elevado a un exponente m, es igual a tener el primer dígito, en este caso a, elevado a la m, y eso a su vez multiplicado por b elevado a su exponente m, que ahora lo veremos con un ejemplo. Ahora vamos con potencia de un producto. La teoría nos había dicho que para la potencia de un producto es, si nosotros tenemos dos números, para este caso los denominaremos a por b, y que a su vez están elevados ambos a una potencia m,
será igual a tener a elevado a m por b elevado a m. Entonces, si nosotros traemos que si desarrollamos la multiplicación para este caso de los números 2 por 3 y esto elevado al cubo sería igual a tener 2 al cubo por 3 al cubo. Si desarrollamos esto tendremos que aquí nos daría 2 por 3 que sería 6 al cubo y acá sería igual a 2 al cubo que sería 8 por 3 al cubo que sería 27. Y ahora, solucionando esta multiplicación del lado derecho y esta potencia del lado izquierdo será igual a 216 y pues también 8 multiplicado por 27 da 216. Siguiente propiedad. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias de un numerador y de un denominador. Aquí, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos un número fraccionario o un número irracional, a sobre b, y eso a la vez elevado a un exponente m, será igual a tener el primer dígito que viene siendo el numerador a, elevado a su exponente m, y así mismo para el denominador, como lo es b, elevado a su exponente m, que ahora lo veremos con un ejemplo. El cociente. En la teoría ya hemos visto que para desarrollar un tipo de ejercicio se tiene que a dividido b y todo esto elevado a una potencia m es igual a tener a elevado a la m sobre b elevado a la m. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos 9 dividido 3 y todo esto elevado al cuadrado será igual a tener 9 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Que si desarrollamos, tendríamos lo siguiente. Sabemos que 9 dividido entre 3 es igual a 3 y esto a su vez estará elevado al cuadrado. Y en la parte derecha quedaría 9 al cuadrado, que eso es 81, dividido entre 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, sabemos que 3 al cuadrado, o 3 multiplicado por 3, es 9, y esto será igual a 81 dividido entre 9, que es 9. Y así es como se comprueba la potencia de un cociente. Ahora hablaremos de potencia con exponente cero. Nos dice que cualquier número elevado a la potencia de 0 es igual a 1, excepto el 0. Entonces aquí lo vemos gráficamente que tenemos a elevado a la 0 y esto es igual a 1. Ahora sí viene a hablar lo que es un exponente negativo. Se dice que un exponente negativo se utiliza para representar la inversa de una potencia. Cuando un número tiene un exponente negativo es equivalente a invertir la fracción y luego aplicar el exponente positivo. Como nos damos cuenta aquí que tenemos a elevado a la menos m, entonces nos dice que eso es igual a tener el número fraccionario 1 sobre a la m, que ahora lo veremos con un ejemplo. Cuando hablamos o nos referimos a exponente negativo, nos quiere decir que si nosotros tenemos un número a cualquiera elevado a un exponente negativo, en este caso sería menos m, es igual a tener 1 sobre a elevado a la m. Llevándolo a un ejemplo, si nosotros tenemos a consideración 3 elevado a la menos 5, sería igual a tener 1 sobre 3 quintos.
Esto también, ¿cómo lo podremos observar de otra manera? Sabemos que en el exponente, este negativo o este menos m es también como verlo si tuviéramos a elevado a la 0 menos m, que nos damos a cuenta aquí, que aquí tenemos un número de igual base, pero con una resta en su exponente. Y como ya lo hemos visto anteriormente, tendríamos o diríamos que es lo mismo tener a elevado a la 0 sobre a elevado a la m, que esto sería igual. Sabemos que todo número elevado a la 0 siempre es 1. Y esto sobre a la m, este no cambia, viene siendo el mismo. Y así es como podemos desarrollar ese tipo de ejercicio. Y por último, tenemos lo que es un exponente fraccionario. Cuando el exponente es una fracción, se interpreta como una raíz. El denominador de la fracción es el índice de la raíz y el numerador sigue siendo el exponente aplicado a la base. Como podemos ver aquí que tenemos un número a elevado a la m sobre n, eso es igual a tener a la raíz n, donde el denominador va a ser el índice de la raíz y a sigue siendo elevado a la m como exponente, que ahora lo veremos con un ejemplo. Nosotros al hablar de exponente fraccionario, según la teoría como ya lo hemos visto, nos dice que es al tener un número a elevado a un exponente donde su forma es m sobre n y que esto a su vez es igual a tener la raíz de n y a elevado a la m. Si lo llevamos a un ejemplo, tenemos que 2 elevado a la 4 sobre 2 es igual a tener la raíz de 2 o raíz cuadrada y el 2 elevado a la 4. La parte izquierda queda de 2 elevado a 4 dividido 2, que eso es 2, y acá quedaría raíz cuadrada de 2 elevado a la 4, eso es raíz cuadrada de 16, ya que 2 a la 4 es multiplicar 4 veces el 2, entonces sabemos que 2 a la 2, eso es 4, y la raíz cuadrada de 16 también es 4. Y así es como comprobamos este método. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los datos históricos. La historia de la potenciación, aunque ha sido utilizada desde la antigüedad, fue Leonhard Euler quien contribuyó significativamente a su formalización en el cálculo y análisis matemático durante el siglo XVIII. La notación de exponentes actual fue popularizada por Isaac Newton y otros matemáticos en el siglo XVII. Ahora vamos a hablar de datos curiosos. Las potencias en la naturaleza son utilizadas muchas veces en las estructuras que estos mismos tienen, pues como la disposición de pétalos en flores o las espirales en caracoles, siguen patrones basados en potencia y secuencias exponenciales. Como dato curioso, el número de Euler es la base de los logaritmos naturales. Es una constante irracional, que también se relaciona con la potenciación, especialmente en el cálculo de crecimiento continuo. Las potencias de 2 son fundamentales en la informática, ya que los sistemas binarios utilizan combinaciones de bits entre 0 y 1 que siguen potencia de 2. Ahora sí vamos a hablar de lo que son las aplicaciones. Como primero tenemos que los cálculos de interés compuesto en las finanzas, el interés compuesto se calcula utilizando potencias. Esto más que todo se aplica en lo que es
en carreras afines a las ciencias económicas. Como segundo tenemos el crecimiento poblacional. El crecimiento exponencial de la población se modela con potencias. Esto más que todo se realiza cuando se desea conocer el índice de población en regiones o subregiones establecidas. Y como tercero, en los cálculos en física, las leyes de la física, como la ley de la gravitación universal, utilizan potencias, ya que en este campo se utilizan dígitos con cantidades muy grandes. Y bueno, así es como llegamos al final de este tema. Espero que haya sido de su agrado, espero me apoyen con sus reacciones, comentarios, sus sugerencias y nos vemos en un próximo video. Saludos y recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes lograr.